El pasaje de hoy es Salmo 23, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hoy compartiré un mensaje titulado Lo que las ovejas deben saber. Adonai Roi, Loesar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A través de este famoso salmo de David, anhelo que todos podamos experimentar y abrazar el corazón de pastor que Dios tiene para con nosotros. Hay un psicólogo llamado Solomon Asch. Fue un académico que a mediados del siglo XX investigó el comportamiento social humano. Entre sus estudios, el más famoso es el llamado experimento de conformidad, que prueba cómo las personas se ajustan a la opinión de la mayoría. Este experimento se desarrolla de la siguiente manera. Se sientan entre 7 y 9 personas alrededor de una mesa y se les muestra una tarjeta con varias líneas. Luego, se les hace una pregunta a cada persona, una por una. De entre las opciones A, B y C, elijan la línea que tiene la misma longitud que la del ejemplo. La diferencia de tamaño es tan obvia que cualquiera puede ver que la respuesta correcta es C. Como la diferencia es tan clara, se considera que, en circunstancias normales, la probabilidad de dar la respuesta correcta supera el 99%. Una vez que termina esta primera prueba, en la que casi todos aciertan, comienza el experimento real. En la mesa, solo una persona es el sujeto del experimento, es decir, la única que no sabe lo que está sucediendo, mientras que todos los demás son cómplices del investigador y han sido instruidos de antemano. Al ver una imagen similar, la primera persona da una respuesta incorrecta a propósito. Es la A. Luego, la segunda, tercera y cuarta persona también responden incorrectamente. Es la A. Al escuchar a los demás dar la misma respuesta equivocada, ¿qué responderá el sujeto del experimento que está casi al final de la fila? Cuando no había ningún truco, la probabilidad de acertar era del 99%. Pero, después de escuchar a los demás dar la misma respuesta incorrecta, la probabilidad de que el sujeto también se equivoque aumenta hasta aproximadamente el 37%. Es decir, aunque saben que la respuesta correcta es C, después de escuchar a los demás decir es la A, casi 4 de cada 10 personas no eligen la respuesta que saben correcta, sino la respuesta incorrecta de la mayoría. Se conforman a la opinión del grupo. Por eso se suele decir que basta con que 3 personas se pongan de acuerdo para hacer dudar a una cuarta de lo que ve con sus propios ojos. Hay muchos casos en los que las personas, en lugar de seguir la verdad, siguen a otros o se dejan llevar por el ambiente. Quizás piensan que es más seguro caminar por el camino equivocado junto a muchos que andar solo por el camino correcto. El pasaje de hoy trata precisamente sobre este dilema. ¿A quién seguir? La Biblia nos dice a quién debemos seguir. Hoy, examinaremos juntos el Salmo 23, un poema de David muy famoso que todos conocemos bien, desde esta perspectiva. La gente piensa que para vivir bien y no fracasar, hay que saber muchísimas cosas. Dicen que hay que entender cómo cambian los tiempos y las mentalidades, que hay que saber qué profesiones desaparecerán en unos años y cuáles serán prometedoras. O que sería bueno saber de antemano qué zonas subirán de precio. Piensan que es necesario conocer a ciertas personas y cultivar relaciones con gente influyente. El mundo nos dice que, para tener éxito, es necesario saber todo esto. Pero, ¿es eso realmente cierto? La Biblia dice algo diferente. Solo necesitas saber una cosa. El secreto para no fracasar en la vida, para no perder el rumbo, es saber solo una cosa. Saber quién es tu pastor, saber a quién debes seguir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Leamos juntos los versículos 1 y 2 del pasaje de hoy.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. David canta: nada me faltará. Y la razón es crucial. ¿Por qué no le falta nada? La única razón es que Jehová es mi pastor. La razón por la que podemos descansar en verdes pastos y ser guiados a aguas de reposo, es decir, la razón por la que podemos caminar por la vida sin perdernos, no es nuestro propio conocimiento. El mundo diría que la oveja debe conocer la geografía para encontrar los mejores pastos, que debe acumular experiencia para saber dónde hay agua. El mundo enseña que para sobrevivir y triunfar es necesario saber muchas cosas. Cuanta más información tengas, mayor será tu ventaja. Pero la Biblia no dice eso. La razón por la que la oveja puede descansar en verdes pastos y llegar a las aguas de reposo sin perderse, no es porque la oveja lo sepa todo. La Biblia dice que la oveja solo necesita saber una cosa: ¿quién es su pastor? Lo primero que una oveja debe saber es quién es su pastor. Si lo sabe, puede descansar en verdes pastos y llegar a aguas de reposo. Solo necesita saber que Jehová es mi pastor y seguirlo. Con eso basta. Entonces, nunca se perderá ni le faltará nada. ¿Desean que sus vidas sean así, un descanso en verdes pastos y junto a aguas de reposo? Entonces, los animo a vivir una vida dedicada a conocer y seguir únicamente a Dios. En relación con esto, últimamente hay algo que me preocupa personalmente. Es la proliferación de la palabra tendencia. Hoy en día, a la gente le interesa mucho cómo viven los demás, y este interés se manifiesta en modas o tendencias que muchos se esfuerzan por seguir para no quedarse atrás. En algún momento, la palabra tendencia entró también en la Iglesia. Cierto autor ha estado publicando un libro cada año en cuyo título combina las palabras Iglesia coreana y tendencia. El autor de este libro se hizo famoso a través de YouTube y otros medios, y es una de las personas más populares del momento, invitado a innumerables seminarios y talleres para la Iglesia. No pienso que este libro esté mal, o que su autor esté equivocado. Al contrario, creo que los líderes de la Iglesia deberían consultar libros como este, porque la perspectiva externa es objetiva y ayuda a ver aspectos que no se aprecian desde dentro. Sin embargo, su uso debe ser limitado. Deben leerse solo como una referencia. El problema es que siempre hay personas que siguen ciegamente este tipo de materiales. A esas personas me gustaría preguntarles: ¿acaso la Iglesia debe seguir las tendencias? ¿El estándar de la Iglesia debe ser la tendencia? Si la Iglesia no sigue las modas y se queda atrás, ¿acaso se debilita y desaparece? Amados hermanos, no es así. La Iglesia debe seguir y buscar únicamente lo esencial. La Biblia es nuestra esencia y nuestro estándar, no la tendencia. Lo que debemos preguntarnos es: ¿está la Iglesia siguiendo la Biblia? ¿Está la Iglesia ministrando según la Biblia? Debemos vivir discerniendo bien a quién seguir. La oveja debe seguir únicamente a nuestro Dios. Oro en el nombre del Señor para que cada uno de ustedes, amados miembros, sepa que Jehová es su pastor y viva siguiéndolo. Entonces, si discernimos bien a quién seguir y seguimos a nuestro Dios, ¿qué sucederá? Lo segundo que la oveja debe saber es esto. Leamos juntos el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. A la persona que discierne a quién seguir y lo sigue, Dios hace que todo lo demás la siga a ella. Este principio es muy importante. Si seguimos a Dios, lo demás nos seguirá. A través del pasaje de hoy, nuestro Dios promete: el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Aquí debemos recordar que hay a quien debemos seguir y hay cosas que nos seguirán. La gente a menudo confunde ambas. No siguen a quien deberían, y en cambio, persiguen lo que debería venir tras ellos, de forma natural. La gente intenta seguir el dinero, el honor, la popularidad, la opinión de los demás. La mayoría vive esforzándose por obtener esas cosas. Pero esas no son cosas que debamos perseguir, sino cosas que deberían seguirnos.
Si seguimos solo a uno, a nuestro Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la vida de los que creemos. La vida de David, el autor del Salmo de hoy, fue así. ¿Cómo obtuvo el trono? ¿Acaso lo persiguió, tratando de tomarlo para convertirse en rey? No fue así. David no persiguió el trono. David solo siguió a Dios. No conspiró para ser rey, ni reunió ejércitos, ni buscó la ayuda de otras naciones. David simplemente fue a donde Dios le ordenó ir y obedeció lo que Dios le dijo que dejara. Por eso pudo no depender del ejército de los filisteos y abandonar la fortaleza de Moab. Al hacer eso, David no se alejó del trono. Al contrario, se acercó más rápidamente a él. Cuando siguió a Dios, la bendición de ser rey lo siguió a él. No se convirtió en rey por perseguir el trono. Cuando seguimos a Dios, lo demás nos sigue. Nosotros, los creyentes, debemos discernir claramente entre lo que debemos seguir y lo que nos seguirá. A menudo hacemos lo contrario, no seguimos a quien debemos, y en cambio, perseguimos las cosas que no deberíamos, tratando de aferrarnos a ellas. De esa manera, no podemos avanzar hacia los verdes pastos y las aguas de reposo, ni podemos vivir disfrutando del bien y la misericordia. Oro en el nombre del Señor, para que sigan fielmente al único Dios a quien deben seguir, y, como resultado, disfruten de la bendición de que todo lo demás venga a ustedes por añadidura. Finalmente, ¿qué tipo de persona es la que sigue a Dios? ¿Con qué actitud vive? Lo tercero que la oveja debe saber es esto. La persona que sigue a Dios es aquella que pone el nombre de Dios en primer lugar, no el suyo propio. En el Salmo de hoy, David invoca primero el nombre de Dios. Leamos de nuevo el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. El nombre de Jehová aparece primero en este salmo. Aunque es una expresión poética, aquí podemos descubrir la actitud de una persona que sigue a Dios. El Salmo de David comienza con el nombre de Dios, Jehová. Al iniciar esta hermosa alabanza, David puso a Dios primero. Este acto revela un corazón que dice, Señor, ve tú delante, yo te seguiré. En ese nombre de Dios, puesto al inicio de todo, vislumbramos la devoción de David. Una persona que pone a Dios en el primer lugar de todo, que en todo momento y en cada situación piensa primero en Él. Así es la persona que sigue a Dios. Parece fácil, pero no lo es. A menudo experimentamos cómo se derrumban las prioridades que habíamos establecido con fe. Muchas veces, nuestro propio nombre ha tenido prioridad sobre el de Dios. Con demasiada frecuencia, el nombre de nuestros hijos o el de nuestro trabajo ha venido antes que el suyo. Dios siempre debe ser el primero. Este canto de David en el Salmo 23 lo demuestra bien. ¿Y cómo responde Dios a la persona que piensa primero en su nombre? La respuesta está en el versículo 3. Leamos juntos el versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Dios honra a quienes lo honran. ¿Por qué? Precisamente, por amor de su nombre. A quienes ponen el nombre de Jehová, en primer lugar en sus vidas, Él los guía por sendas de justicia y los bendice, por amor de su propio nombre. David, por haber invocado en primer lugar el nombre de Jehová, recibió la bendición de disfrutar plenamente de la guía de Dios durante toda su vida. Amados hermanos, recordemos lo que la oveja debe saber. Para ella, es suficiente conocer a su pastor, aunque no sepa dónde están los pastos o cómo llegar a las aguas. Si sabe claramente quién la guía, no tiene por qué temer perderse. Vivirá siempre una vida sin que nada le falte, y la oveja debe seguir a ese pastor. Dejen de lado todo lo que han intentado perseguir, y miren solo a Dios, nuestro pastor, síganlo a Él. Entonces, experimentarán cómo aquello que tanto anhelaban obtener, vendrá por sí solo tras ustedes. Por último, la oveja debe saber quién es el primero. Así como David puso el nombre de Jehová al inicio de su canto, también nosotros debemos poner a Dios primero en nuestras vidas. A quien así lo honra, Dios lo bendice. Por amor de ese nombre que ponemos en primer lugar, Él nos guiará siempre por sendas de justicia. En esta semana que comienza,
recordemos a aquel que debemos conocer, a aquel que debemos seguir, a aquel que debemos poner en primer lugar. Vivamos así, recordando a Dios, siguiendo a Dios y grabando su nombre primero en nuestras vidas. Que el Señor vaya delante de nosotros y nosotros lo sigamos. Que detrás vengan las bendiciones que Él ha preparado, llenando nuestras vidas con su provisión. Que esta semana puedan disfrutar plenamente de su gracia y bendición. Los bendigo en el nombre del Señor. Mientras pensamos en la palabra que nos ha dado, alabemos juntos. Quiero ser el gozo del Señor, renueva mi corazón. Hazme un odre nuevo, para que tu luz brille en mí. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Pensando en la palabra recibida, oremos juntos. Primero, reflexionemos sobre nuestras vidas. Abandonemos la codicia de querer saberlo todo y el deseo de seguir las cosas equivocadas. Con Dios, nuestro pastor, es suficiente. Digamos en nuestro corazón: viviré siguiendo solo a Dios. Pondré su nombre en primer lugar. Con esta decisión, oremos. Amado Señor, gracias. Te pedimos perdón si, por la ansiedad de saber tantas cosas, te hemos olvidado a ti, el único a quien es indispensable conocer. Ayúdanos a vivir confesando cada día: Señor, solo tú eres suficiente. Perdónanos si por seguir tantas otras cosas, hemos dejado de seguirte a ti, el único a quien realmente debemos seguir. Ayúdanos a vivir siguiendo solo al Señor, creyendo que si te seguimos a ti, todo lo demás nos será añadido. Perdónanos si tu nombre ha quedado relegado a un segundo plano en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir poniendo tu nombre primero, antes que el nuestro, antes que el de nuestra familia o nuestro trabajo. Y así, por amor de tu santo nombre, permítenos disfrutar plenamente de la bendición que derramas hasta que sobreabunde. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.